opciones por la presidencia de la República en El Salvador son variadas, a pesar de que hay un favoritismo, según las encuestas, hacia el oficialismo del actual presidente de la República. Luis Parada es el candidato de nuestro tiempo, viniendo desde la sociedad civil, radicado en los Estados Unidos, hoy en El Salvador, para competir por la presidencia de la República del partido Nuestro Tiempo. Le dará a usted la oportunidad de que pueda ser una verdadera opción para el país, para cambiar el rumbo que está muy raro en El Salvador. No sé, piénsalo. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a este espacio de todos los miércoles en Agape TV Canal 8, al igual que lo retransmitimos en nuestro canal de YouTube Mix de Medio para todos ustedes en simultáneo y por supuesto la transmisión en vivo en 106.9 FM Radio. Soy Francisco Gómez. Luis Parada, qué gusto que nos acompañen. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Un gran placer estar contigo hoy con todo lo que nos ven. Bueno, que nos agrada que esté Luis Parada en su apretada agenda y ha hecho espacio para poder conversar con la audiencia de Agape TV Canal 8. Bueno, comienzo con la noticia de la semana anterior que todavía está vigente, de Juana Rodríguez como primera designada a la presidencia de la República. ¿En qué contexto llega Juana Rodríguez como primer designada y cuál será realmente su función después de que prácticamente era alguien que no conocíamos, pero se conoce de que es de mucha confianza también del actual presidente de la República, Luis? En efecto, esa fue la noticia para comenzar el mes de diciembre. Quedan más preguntas que respuestas porque lo primero que hay que hacer notar es que la designación de estas personas que deben ser ternas, o sea, listas de 3 personas, al menos 2 de ellas que deben presentar, es una obligación constitucional del presidente presentarlas al inicio de su mandato, y eso no lo había hecho el actual presidente, el presidente Nayib Bukele. Era una obligación hacerlo, cosa de responsabilidad. Imagínate que algo le pasa simultáneamente al presidente y al vicepresidente. Por eso está entre las obligaciones del presidente al inicio de su mandato enviar al menos dos ternas, o sea 6 candidatos, para que sea la asamblea que escoja 2 designados a la presidencia. En orden, primero es primer designado y segundo designado. Eso no lo hizo el presidente. Tampoco envió ternas, envió nada más un nombre de una designada, una persona de su confianza que, como todo el mundo parece que ahora ya al tratar de ver quién era ella, porque no la conocía el pueblo salvadoreño, se ve que ha sido una persona no solo de confianza de la familia Bukele, sino que ha actuado en bastantes situaciones como prestanombre prácticamente. Entonces eso es lo que está haciendo ahorita, prestanombre. Ahora, una cosa diferente es ser designado a la presidencia, que como te digo, eso debe ocurrir, tiene que ocurrir al principio del mandato constitucional, que quedan los 2 designados o designadas a la presidencia. Pero esas personas quedan en esa lista esperando a ver si puedan o no puedan ser llamados a desempeñar la presidencia de la República. Una cosa es ser designado y otra cosa es estar ejerciendo o desempeñando la presidencia. Entonces, lo único que hizo la Asamblea Legislativa fue básicamente aceptar el nombre que le dio el presidente como la única designada, pero hasta eso ser designado no significa que está ejerciendo las funciones, que está desempeñando la presidencia. Ese es otro paso diferente. ¿Por qué es diferente? Porque los designados, al principio de la gestión, está el presidente desempeñando la presidencia. Está el vicepresidente, en este caso, que sustituye al presidente de acuerdo a la Constitución en su ausencia. Y si ni el presidente ni el vicepresidente están disponibles, hasta entonces se llama al primer designado. Ese primer designado, con solo ser designado, no tiene ningún poder, o ella no tiene ningún poder, nada más está en una lista. Si es llamado o llamada a ejercer la presidencia, esta persona, cumpliendo el artículo 235 de la Constitución, debe ser juramentada ante la Asamblea Legislativa como
en su cargo ya desempeñando la presidencia y tiene que jurar darle fiel cumplimiento a la Constitución, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el cumplimiento de la designada a la presidencia? No, o sea, la designada ahorita, como te digo, hasta ahorita de una forma irregular e inconstitucional es designada porque no se siguió el proceso que debió haberse seguido. Pero siendo designada no tiene ningún poder. Mientras no sea juramentada, mientras no sea llamada y juramentada ejerciendo la presidencia de la República, esa persona no existe. Entonces, prácticamente, si le dieron licencia de una forma muy irregular también al presidente y al vicepresidente, yo diría no solo irregular, sino que ilegal, si la presidencia ha estado vacía entonces desde el 1 de diciembre, porque los dos señores estos inconstitucionales están con licencia, o sea, no están desempeñando la presidencia y la Asamblea Legislativa no ha juramentado a la designada que ellos pusieron, porque me imagino yo que toda la nación merece el respeto de ver cuando ella está jurando cumplir y hacer cumplir la Constitución, así como lo han hecho con todos los demás, con los magistrados impuestos de la Sala de lo Constitucional, con el fiscal impuesto que pusieron el 1 de mayo del 2021. Ellos juramentaron frente a las cámaras, por lo menos, aunque sean impuestos inconstitucionales, pero por lo menos la gente los vio juramentando. A esta señora nadie la ha visto juramentando. Entonces ni siquiera se vio, solo la aprobaron como designada, pero como digo, ser designado no le da ningún poder. Lo que le da poder es cuando es llamado a ejercer la presidencia de la República y es juramentado. Hasta ahora eso no ha sucedido. En una entrevista con un invitado que tuve en la radio, Luis, me decía, cuando todavía no se sabía el nombre de Juan Rodríguez, el designado va a decantar ante todos por ser el hombre de confianza real del presidente. Va a tener poder realmente de decisión al interior. Es la persona de más confianza al ponerla en este puesto por el presidente actual, Luis. Mira, obviamente estamos en una situación muy, muy irregular. ¿Y por qué? Porque esto es toda una farsa. El presidente dice que ha pedido licencia para poder ser candidato, pero la Constitución le prohíbe ser candidato. Entonces, aunque él lo desempeñe, no ejerza la presidencia en los últimos 6 meses. Él sigue siendo el presidente. No es eso, es que él ya estaba, bueno, esa es otra cosa a la que voy a llegar dentro de un minuto, porque él sigue siendo el presidente, pero el requisito, la prohibición de la reelección inmediata presidencial está muy clara en el artículo 88 de la Constitución. Y aún así, donde dice que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y el sistema político salvadoreño. Y hay otros artículos, que en total son 6, que cada uno de ellos, no es que tienes que sumarlos los 6, no, cada uno de ellos te dice que la reelección está prohibida, la reelección presidencial inmediata está prohibida. El artículo 152, que es el que tiene esta cosa de los 6 meses y en lo que se valió la sala impuesta, la sala de usurpadores constitucional, tiene 2 requisitos para poder ser candidato a la presidencia. Uno es el que está queriendo hacer la farsa que está cumpliendo, que es de no haber ejercido la presidencia en los últimos 6 meses antes del inicio del siguiente periodo presidencial. Pero hay otra que cumplió desde hace bastante tiempo, que es que no puede haber ejercido, desempeñado la presidencia de la República durante más de 6 meses consecutivos o no, durante este periodo, para ser siquiera candidato para el siguiente periodo. Entonces él ya incumplió, él ya no puede ser candidato. Esto es una farsa. Y si es una farsa mayor, porque obviamente esta señora es una prestanombra, así como ha estado a cargo de bastantes empresas y todo eso, donde solo está poniendo su nombre, ella no tiene ninguna capacidad de gobernar El Salvador. O sea, es para mí una burla al pueblo salvadoreño de no haber designado a las personas desde el inicio que tuvieran la capacidad
de desempeñar la presidencia de la República. No sé si el presidente y el vicepresidente, pero cuando lo hace, pone a una persona que no está capacitada para hacer eso y que solo la han puesto allí porque ella va a estar como una figura decorativa haciendo lo que tenga que hacer que le diga el presidente Bukele, que va a seguir ejerciendo la presidencia aunque digan que no. Entonces es una doble farsa, una doble burla a la Constitución, sumada a las anteriores. Y la más grande ha sido que un presidente se presente como candidato a reelección. Eso es inconstitucional. Vamos a hablar de esa parte en el siguiente bloque. Está con nosotros Luis Parada. Él es candidato a la presidencia por el partido Nuestro Tiempo. Ya le vieron el pin, un corazón verde, como andan la mayoría de candidatos de Nuestro Tiempo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Qué gusto estar con todos ustedes. Feliz provecho. Gracias porque lo están haciendo con nuestra... Bueno, estamos acompañándolos. Esperamos de que lo esté pasando de lo mejor. Luis Parada, candidato a la presidencia de la República de El Salvador. Su fórmula, Celia Medrano, es una fórmula del partido Nuestro Tiempo. Estamos hablando, hablamos en el primer bloque de la designada a la presidencia de la República. No puedo decir la primera porque es la única. Solo digo la designada a la presidencia de la República. Y hoy también vamos a hablar de la licencia, de la renuncia, de la Sala de lo Constitucional, y que el Tribunal Supremo Electoral también tiene mucho que ver acá. Hablamos antes de la licencia. ¿Tenía que ser licencia o renuncia? Porque dijeron que lo que dice la Sala de lo Constitucional es de obligatorio cumplimiento. En la interpretación, ahí el mismo vicepresidente de la República dijo, tiene que renunciar 6 meses antes por aquel famoso inmediato mandato de la presidencia de la República, y dijo, no, si ha renunciado 6 meses, ahí tiene el espacio. Pues resulta que tampoco renunció al mandato que estaba dando la Sala de lo Constitucional. O sea, ¿cómo se da todo esto, Luis? ¿Cómo lo entendemos? Es sí, pero no, pero tal vez también. Mira, Francisco, es que la cosa es muy clara y así se lo planteamos al Tribunal Supremo Electoral en los escritos que presentamos en contra de la inscripción de una candidatura claramente inconstitucional. Lo que es de obligatorio cumplimiento es el texto de la Constitución, y ese es el juramento que hacen todos los funcionarios públicos para asumir el cargo. Cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, sin importar cuál sea cualquier ley, decreto, orden o resolución que la contraríe. Y las resoluciones son resoluciones judiciales. Resolución es un término general en que están incluidos un mero auto de una sala impuesta, de una sala inconstitucional, o sea, que ni siquiera tenía legitimidad de origen, y vienen a hacer esta aberración jurídica de imponer el criterio de Casa Presidencial sobre cómo debe interpretarse la Constitución para que le dé el resultado que ellos quieran, que es la reelección. Eso es absurdo. Entonces, primero, no hay una sala de lo constitucional legítima. Sí la hay, la que fue destituida inconstitucionalmente el 1 de mayo del 2021. Ellos, antes de salir, de que fueran sacados de sus cargos, sacaron un mandamiento de inconstitucionalidad en que decían que todo lo que estaba actuando la Asamblea Legislativa en ese momento era inconstitucional, entonces no es válido. Esta sala actual, que es inconstitucional, que es ilegítima, saca un auto diseñado, o sea, toda esta es una maniobra. O sea, si nos damos cuenta, desde el principio se vinieron haciendo una serie de ilegalidades, de inconstitucionales, para llegar al resultado que ellos querían. Entonces, una sala puesta por Casa Presidencial inconstitucionalmente es la que da un auto que no puede ser
ni encima de una sentencia, ni puede generar obligaciones para otras personas, y lo hace, abusa de la autoridad. Lo que es de obligatorio cumplimiento es el texto de la Constitución. Entonces, lo primero que tenemos que nunca olvidarnos es que la reelección presidencial inmediata está expresamente prohibida por la Constitución. Así de simple. Entonces, no importa si le llamas licencia, lo que le llames, el presidente actual no puede ser ni siquiera candidato a presidente para el periodo siguiente. O sea, el presidente actual no puede ser el candidato para esta elección. Así es de simple. Tomando como base esa primera premisa de inconstitucionalidad, que no se la va a quitar, es que mira, Francisco, el presidente actual no se va a quitar su carácter de candidato inconstitucional ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por lo tanto, algo que nació podrido va a permanecer podrido y se va a podrir más, y no puede dar lugar a un gobierno legítimo. Entonces, eso es lo que nos debemos de no quitar de la mente, y no nos debemos quitar de la mente eso, y debemos de, por lo tanto, rechazar cualquier argumento de que si era licencia o era renuncia. Ninguna de las dos cosas le permitiría a él ser candidato, eso que quede claro. Escogieron licencia. No se prevé que haya licencias para hacer algo que es inconstitucional, entonces tampoco no debió ser hecho. De nada le sirve. Y además de eso, él es el que sigue ejerciendo la presidencia, porque esta señora es nada más una prestanombres. A eso quisiera llegar, Luis. ¿Va a ejercer realmente la presidencia? ¿Va a tener autonomía Juana Rodríguez? ¿O siempre vendrán las órdenes del mismo lado? Y como usted mencionaba, es una figura que está ahí decorativa. Esa señora es una figura que va a hacer lo que le diga el señor Nayib Bukele. Pero él dijo que se va a dedicar a la campaña. Es que él no, como te digo, él no puede dedicarse a ninguna campaña porque esa campaña, esa candidatura es inconstitucional, primeramente. Segundo, al poner una señora que obviamente se la sacó de la manga, que ha sido la prestanombre de la familia por generaciones, tengo entendido que hasta con el papá del presidente actual era de confianza de él, y que se estaban ahora viendo bastantes cheques que están apareciendo a nombre de ella. O sea, esta es una señora que no va a hacer otra cosa que lo que le diga el presidente Bukele. Entonces, él va a continuar ejerciendo la presidencia. Ese es un fraude de ley, que solo hacen cosas de forma, pero ni siquiera las hacen bien hechas. Porque esa señora todavía no, o sea, el presidente Bukele ha abandonado el cargo porque nadie más lo está ejerciendo. Esta señora no ha sido juramentada, esta señora no es presidenta en funciones, es nada más una designada, y una designada de una forma violando la Constitución. Entonces, mira, aquí yo no sé, la gente dice que no le importa lo que dice la Constitución. Yo les digo que este es el documento sagrado para un país. O sea, esta no es una religión, es un país. La Constitución tiene igual valor que lo que fuera, si fuera un documento sagrado. ¿Por qué? Porque aquí están todos los derechos y las obligaciones de los funcionarios y de los ciudadanos. Es un pedazo de papel, pero imagínense lo que esto significa. Compárelo, por ejemplo, si usted está alquilando una casa o un cuarto en una casa y tiene un contrato, y en el contrato dice que es válido por un año y que va a pagar $200 mensuales de alquiler, y de repente viene el dueño de la casa y le dice, ¿sabe qué? Lo voy a alquilar más caro a otra persona, entonces necesito que se salga ya, en este momento, mañana, y le voy a sacar todas sus cosas a la calle. Pero si dice, pero yo tengo un contrato que dice que tengo un año y que me faltan todavía 9 meses para que se vence el año, y le dicen, pero eso no vale nada, vale lo que yo digo, y arbitrariamente, por capricho, lo sacan. Eso es la Constitución para un país. Y si permitimos que se sigan burlando, que el capricho de una persona, de un dictador, prevalezca sobre la Constitución, señores, en ese día El Salvador y todos ustedes que nos ven y nos escuchan
van a perder algo muy preciado, que es la libertad. Y cuando una persona, cuando un dictador como Nayib Bukele va con sus caprichos a hacer lo que le da la gana, sin importar en la Constitución, señores, El Salvador va a estar perdido, cada uno de ustedes va a estar perdido y a la merced de los caprichos de una sola persona. Así es que, para responder tu pregunta, no era ni licencia ni renuncia, ese señor no podía ser candidato, así de sencillo. ¿Y de oficio quién tendría que haber actuado? Dime. De oficio quién tendría que haber actuado desde el momento que él se postula como candidato, que lo aceptan, luego de que pide licencia, que se va a dedicar, que empieza a utilizar las cadenas de radio y televisión y anunciando días continuos? ¿Quién tenía que actuar de oficio? Todos los funcionarios deberían de haber actuado, y todos esos funcionarios ya se mancharon de la misma ilegalidad y de la misma inconstitucionalidad, y desde el momento en que han apoyado una reelección les cae el artículo 75 y si la Sala de lo Constitucional ni siquiera respetaron lo que ellos dijeron, a pesar de que se dice mucho que es una sala impuesta, pero tampoco se respetó lo que ellos dijeron, tenían que haber actuado de oficio. Mira, no, ellos dijeron que tenían que pedir licencia, según lo que yo recuerdo de haber leído ese papel que firmaron esos magistrados usurpadores. Ese no es el punto. Mira, el punto es este. Primero, no debió haber habido una destitución inconstitucional de la sala legítima el 1 de mayo de 2021. Segundo, no tuvo que haber habido una sala de lo constitucional impuesta inconstitucionalmente ese mismo día, 1 de mayo del 2021. No tuvo que haber el presidente ni hablado, ni mucho menos solicitado la inscripción de una candidatura o haberse postulado como candidato en las elecciones internas de su partido político. Todo eso nunca debió haber pasado. Pero ya que pasó, era al menos la obligación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, sin importar lo que dijera esa resolución de esa sala impuesta. Y nosotros en nuestros escritos, 3 escritos, pero yo creo que aún si tomas el último como el último que fue supuestamente leído, porque los demás creo que fueron rechazados sin haber sido leídos, los primeros 2, se lo pusimos tan claro que yo creo que hasta un estudiante de bachillerato que sepa leer y escribir, más que todo que sepa leer, comprendería que no había ninguna obligación del Tribunal Supremo Electoral, porque son la máxima autoridad en materia electoral, de aceptar esa interpretación de una sala ilegítima, inconstitucional, que además no tenía ningún sentido jurídico. Así que ningún estudiante de derecho que lea eso haría algo un disparate tan grande. Mira, ellos han interpretado el artículo 152 de la Constitución, esto me refiero a los magistrados impuestos, de una forma tan burda que ni siquiera leyeron la misma Constitución, donde dice que si hay alguna duda para interpretarla, te dice que vayan a ver los documentos que hizo la comisión que redactó el proyecto constitucional. Y aquí está claramente, aquí le dice claramente que ese artículo 152 no tenía nada que ver con permitir la reelección. Entonces, no, aquí, ¿quién debió haber actuado? Para mí, los que debieron haber actuado claramente fueron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en rechazar esa solicitud de inscripción. Pero cualquier funcionario, si tuviéramos un fiscal general de la República verdaderamente independiente, él debió haber también actuado. La Asamblea Legislativa debió haber actuado también, al no conceder un permiso, una licencia que era completamente para un propósito inconstitucional. Entonces, todos estos funcionarios, que no crean que ahora que están en la parte más alta de su poder, así van a estar todo el tiempo. No, todos ustedes van a caer, señores, empezando por el presidente Bukele. Tú vas a caer, Nayib, con toda esa gente que te ha estado acompañando en esta aventura loca para perpetuarse en el poder.
Y toda esa gente, la misma Constitución le va a exigir, le va a poner el peso de la ley. Y yo te voy a decir que la gran mayoría de ellos o van a perder sus derechos ciudadanos o van a ir a la cárcel por todo esto que han hecho, porque ha sido una violación muy seria de la Constitución y han puesto en peligro la misma existencia de la República. Y yo no sé cómo los miembros de la Fuerza Armada están viendo lo que está sucediendo y se quedan con los brazos cruzados, porque a ellos los están utilizando para la destrucción de la República, a través de la destrucción de la Constitución. Y por lo menos en mi tiempo, cuando yo estuve en la Fuerza Armada, de 1980 a 1994, miles de soldados dieron la vida y otros miles más la arriesgamos diariamente para hacer cumplir la Constitución, para que se respetara. Y eso ahora debe defenderse aún a costa de nuestras vidas. Bueno, muy duro el final del segundo bloque ha sido Luis Parada, directamente hablándole al presidente de la República. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Buenas noches, qué gusto que esté con nosotros. Puede participar en la entrevista en nuestro canal de YouTube dejando sus comentarios, dándole pulgar arriba o like a esta transmisión en nuestro canal de YouTube. Nos puede buscar como Mix de Medio, puede ver la entrevista también, aparte de Agape TV Canal 8, y esa la puede compartir, no hoy necesariamente, sino que lo puede hacer mañana, hablar con sus compañeros de trabajo, con su familia, con su círculo de amigos de esta entrevista a la posición de Luis Parada. Luis Parada y Joel Sánchez vienen de la sociedad civil, así han sido presentados por uno u otro sector de la sociedad civil. Ustedes que vienen de la sociedad civil, Luis, pero le pregunto a usted específicamente, ¿qué papel está jugando las organizaciones sociales, la sociedad civil, el pueblo en general que probablemente no está inscrito o militando en ningún partido político en la actual coyuntura? ¿O qué deberían de hacer? Sí, Francisco, la verdad es que los partidos políticos en El Salvador están y han estado desde hace bastante tiempo en una crisis de credibilidad con la población bastante grande. Yo diría que para mí merecidamente. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han acompañado a los funcionarios que han sido electos y han ejercido cargos, por ejemplo la presidencia de la República, bajo la bandera de esos partidos, lo han estado acompañando a pesar de que se han dado cuenta aún mientras estaban ejerciendo de todas las irregularidades que estaban cometiendo. Y si te fijas, de todos los últimos expresidentes, después que han salido de sus cargos, a pesar que cuando salieron con una alta popularidad, ninguno de ellos tuvo la osadía de querer romper la Constitución para reelegirse, hasta este señor que está en este momento. Pero después de haber salido de la presidencia, se ha perfilado, se ha dado cuenta de todo lo que habían hecho. Pero los partidos políticos se habían dado cuenta de que estaban ahí y nunca se desligaron, nunca los criticaron. Que aún todavía algunos ni siquiera lo hacen retrospectivamente. Yo creo que primero era necesario que los partidos políticos aceptaran sus errores y los enmendaran, y eso no lo hicieron, y por eso es que había una falta de credibilidad y existe de los partidos políticos más que todos los tradicionales, los que han desempeñado el poder hacia la población salvadoreña. Para este ciclo eleccional, esa crisis de credibilidad de los partidos políticos tradicionales es lo que llevó a varias organizaciones de la sociedad civil a pensar en hacer algo diferente, y tuvieron reuniones con al menos 4, creo que más, partidos políticos para presentar la idea de que si las candidaturas surgen no de los partidos políticos, de entre sus militantes, sino que de propuestas de organizaciones de la sociedad civil pudieran hacer. Y en mi caso, de Celia Medrano, nosotros fuimos propuestos por un movimiento que se llama Sumar, que lo componen personas individuales
que a su vez algunos de ellos pertenecen a otras organizaciones de sociedad civil, pero que están ahí en su carácter de personas individuales. Tengo entendido pues, que también algo similar con otra organización de sociedad civil ocurrió, que se llama Resistencia Ciudadana, que propuso a Joel Sánchez al Partido Arena. Entonces yo creo que esa candidatura se sale de la sociedad civil precisamente por ese problema de credibilidad de los partidos políticos. Las organizaciones de la sociedad civil ahora, y se ha notado en las últimas semanas, que se están uniendo precisamente para denunciar todas las inconstitucionalidades e ilegalidades que han estado sucediendo a través de la candidatura inconstitucional del presidente de la República. Entonces, a mí en lo personal me da mucho gusto. Ayer, por ejemplo, hubo la última conferencia de prensa conjunta, si mal no recuerdo, son 7 organizaciones de sociedad civil, incluyendo Resistencia Ciudadana, incluyendo Sumar, la Alianza para El Salvador en Paz y otras más, precisamente denunciando toda esta racha de violaciones constitucionales serias que está cometiendo el dictador actual. Y te digo que lo tomamos muy serio porque la Constitución, mira, ¿cómo le vas a creer tú a un mentiroso? Y para poder desempeñar la presidencia de la República, el actual presidente puso su mano sobre la Constitución, levantó su mano derecha e hizo el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución, y ahora la está destruyendo. O sea, es una persona que ni siquiera su propia palabra de honor, como lo dice el artículo 235 de la Constitución, respeta. Entonces, ¿qué van a respetar? Ahora eso está dando ya a que las organizaciones de la sociedad civil se estén uniendo, están levantando su voz precisamente para dar una voz de alarma. Señores que nos ven, miren, nosotros, en lo personal y según lo que he escuchado, también muy importante para todas las personas de las organizaciones de la sociedad civil que están aglutinándose. Tomamos muy en serio esto. ¿Sabes por qué, Francisco? Porque a nosotros nos tocó vivir una parte de El Salvador cuando yo estaba joven, que ya veía que algo similar estaba pasando y se estaban generando, se estaban sembrando las semillas que al final terminaron en una guerra civil que duró 12 años y causó más de 70.000. ¿Le estamos dando vuelta? Estamos regresando al pasado. Y es que la gente, por eso es que tiempos diferentes, pero el contexto muy similar. Mira, es bastante similar a lo que ha pasado, y por eso es que el gobernante anterior, eso de que toda la historia hay que olvidarla y que todo fue un fraude y que ahora la historia comienza. No, señores, esto se está repitiendo. Están llevando a El Salvador a entrar en un ciclo que va, si se permite que ellos salgan con su plan, va a generar otro ciclo de violencia, de incertidumbre, de caos económico, más del que ya existe por la falta de una política económica del gobierno, que va a llevar a otro conflicto social que puede desembocar en una violencia generalizada. Y a mí no me cabe duda que este señor tan inmaduro, dictador adolescente de 42 años, no va a tener duda de ordenarle a la Fuerza Armada reprimir al pueblo. Y esperaría que la Fuerza Armada va a hacer caso. Esperaría que no le haga caso a una orden. Pero cuando se ha tenido tanto beneficio para alguien en el gobierno, ha sido la Fuerza Armada. Así es, la Fuerza Armada. ¿Se compra voluntad? No debería, o sea, es que la Fuerza Armada debe ser una Fuerza Armada profesional que se debe a su país, a la Constitución, no a una persona. Y eso es el problema grave. ¿Tenemos una Fuerza Armada profesional o tenemos una banda de mercenarios que han sido comprados? Pero adentro puede haber de todo. A que apoyan, que no apoyan, que le es indiferente, mercenarios. Mira, toda la Fuerza, no, es que toda la Fuerza Armada tiene que ser profesional, tiene que deberse a la Constitución. La ordenanza del Ejército define lo que es la subordinación y la disciplina es el fiel cumplimiento a la
las leyes y reglamentos militares y la ley primaria es la Constitución. Toda la Fuerza Armada se debe a la Constitución. Por lo tanto, ¿A ella es que le debe disciplina y lealtad? no, a la Constitución. A la Constitución. O sea, el presidente de la República es, por la Constitución, el comandante general de la Fuerza Armada, pero eso no significa que toda orden que emane del presidente de la República debe ser obedecida. Si es una orden ilegal, por ejemplo, si le ordena a la Fuerza Armada ir a reprimir al pueblo, la Fuerza Armada se debe negar. La Fuerza Armada también, cumpliendo la Constitución, si llegado el 1 de junio del 2024, la Fuerza Armada, así como todos los funcionarios públicos, ven que este señor, por algún motivo, quiere continuar en el poder, quiere asumir un nuevo mandato, iniciar un nuevo periodo, debe sencillamente de no hacerle caso. Si deja de ser presidente de la República el 1 de junio del 2024, de acuerdo a la Constitución, y no puede quedarse ni un día más, dice la Constitución. Entonces pasa a ser un simple ciudadano, y esa es la importancia de participar en este evento electoral de parte de las fuerzas democráticas, de oposición democrática, porque hay que darle una opción, y hay opción para la gente. Eso es importante, usted que nos está sintonizando. Hay opciones, todos debemos de ir a votar, eso creo que no hay duda. Muchos me decían, pero es que a mí ningún partido me convence. Vaya y demuéstreles que no le convence y pueden ganar su voto si gusta, pero lo importante es que tiene que ir y expresarse también en las urnas. Opciones, ya lo decía Luis, hay. Vamos a hacer una pausa, Luis. Y te voy a decir ¿Sí? algo cuando regresemos. Bueno, perfecto. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Buenas noches, gracias por estar en Agape TV, Canal 8, a las 8 acá, y nos retransmite 106.9 FM Radio, y también estamos en nuestro canal de YouTube, Mix de Medio. Escríbanos, comente, comparta la entrevista, y por supuesto también dele pulgar arriba, dele like a esta transmisión. Hoy nos acompaña candidato a la presidencia, Luis Parada. Él pertenece o corre bajo la bandera de Nuestro Tiempo, proviene de la sociedad civil, fue propuesto por sumar al partido Nuestro Tiempo, que lo retoma. ¿Nos quedamos con algo, Luis? Sí, yo te quería decir algo. Yo le recomendaría a cada persona, a cada salvadoreño, que no vote por un partido, vote por el candidato, vote por la persona que se gane su confianza, que usted crea en esa persona. Tenemos que ver el perfil, entonces. Sí, vote por la persona. O sea, yo nunca he votado por partido. O sea, yo voto siempre por la persona. Más que ahora sale el rostro, ¿eh? Sí, ahora va a salir el rostro. Vote por la persona y lágase un poco sobre el candidato. Si usted tiene un partido de su preferencia, comience por el candidato de su partido de preferencia. Entonces, hay indagaciones sobre esa persona. Y después haga indagaciones sobre los otros candidatos, pero vote por el candidato, porque el que va a estar de presidente de la República no va a ser un partido político, va a ser una persona que puede ser un adolescente inmaduro de 42 años que se quiere convertir en dictador y convertir a El Salvador en su finca privada, o una persona con madurez emocional, con estudios universitarios, con la capacidad intelectual, con el valor de hacer lo correcto. Y eso lo puede encontrar en varios candidatos de otros partidos políticos. O sea, a mí me gustaría pedir el voto de todas las personas, pero si no lo convenzo, busca a otra persona que lo convence, pero vote, y vote por un candidato que le convence, porque esta es una elección. Esta va a ser una elección histórica. De esta elección se va a decidir si El Salvador va a continuar en paz, si va a tener una alianza para un El Salvador en paz, o si vamos a estar envueltos en otro conflicto. Así de sencillo. Si va a seguir siendo una república
regida por una constitución y por leyes, o va a ser un buquelato regido por los caprichos de un dictador adolescente inmaduro de 42 años. Eso es lo que es la decisión. Es una decisión que va a impactar en todo lo que suceda. Va a impactar en la canasta básica, va a impactar en la generación de empleos, va a impactar si los jóvenes al graduarse de bachiller van a poder ir a la universidad. Mira la Universidad de Salvador como la tienen todavía sometida, cerrada y todo eso, porque no quieren que la gente se eduque. Quieren mantener a la gente en su ignorancia, en su dependencia. A los jóvenes tienen que tener esperanza de que van a poder coronar sus estudios universitarios y después van a poder tener acceso a trabajos dignos. Eso es lo que está en juego, pero más que todo, la propia libertad de las personas. Que las personas que no estén de acuerdo, cuando empiece a ver que las cosas van mal y empiece a quejarse, que va a perder no solo su empleo, sino que va a perder su libertad y no va a tener ningún juez independiente, ninguna procuradora para la defensa de los derechos humanos independiente, ningún fiscal independiente, nada. Va a estar en las manos de un sistema como el que ahorita, donde hay más de 20,000 inocentes en las cárceles que se están pudriendo ahí, y nadie, ni siquiera un abogado no ha podido ver. Se está manejando el futuro de sus hijos. Entonces, mi llamado a todas las personas es que vayan a votar y voten por el candidato constitucional que se haya ganado su confianza, pero voten. ¿Yo por qué tendría que votar por Luis Parada? Mira, Luis Parada, el destino me ha puesto, me ha preparado para esto. Desde joven que le he dedicado mi vida al servicio de la nación, tanto en la preparación académica que he tenido. Soy licenciado en Seguridad Nacional, que es una combinación de diferentes disciplinas como la ciencia política, economía, relaciones internacionales y estudios militares para tomar decisiones de Estado. Yo tengo una maestría en gobierno de la Universidad de West Point, la licenciatura lo tuve en la Academia Militar de West Point, en Estados Unidos, en 1984. Luego tuve una maestría en gobierno, que es equivalente a ciencias políticas, pero la Universidad de Georgetown, donde la obtuve, no le llama ciencia a la política porque cree que no es una ciencia, por eso se llama gobierno, el arte de gobernar, en 1992. Y luego me gradué de abogado también en Georgetown en el año 2001. Toda esa preparación académica y más que todo mis principios, mi carácter de hacer siempre lo correcto sin importar las consecuencias, sin importar, por ejemplo, poner en peligro mi propia vida. Yo siempre he hecho lo correcto. Eso te da el carácter y el temple para poder primero poner las decisiones del país adelante de cualquier decisión de sector o decisión personal, de provecho personal. Y segundo, tener una dedicación a un lema que los ponen de deber, honor, patria, y que estés dispuesto a dar tu vida por ello. Tienes que es una persona que va a poner el interés nacional encima de cualquier otra cosa. Ser abogado, que voy a respetar y hacer que se respeten las leyes por todos, empezando por la Constitución. Soy una persona que tiene la madurez, la experiencia para darle la estabilidad para que El Salvador pueda progresar y para que todos nuestros hijos puedan llenar su potencial, no solo académico, sino que profesional. Una persona que no va a tolerar la corrupción, que nunca la ha tolerado, que nunca la ha cometido, y que va a hacer que de verdad se cumpla todo lo que les prometió este mentiroso que está ahora ahí, y que por ser mentiroso no se lo cumplió, que era solo para que lo querían elegir. Todo lo bueno que les prometió que sea realizado, lo vamos a hacer nosotros. Con la seguridad, le vamos a dar una verdadera seguridad de largo plazo. Ningún criminal, ningún marero que está en la cárcel va a salir. Los inocentes sí se van a regresar, personas que nunca debieron haber sido capturadas. Esas personas su caso se van a realizar y lo más pronto posible. No solo van a salir, sino que ellos van a tener derecho a una indemnización por haber sido capturados injustamente. Las cárceles se van a
van a ser inspeccionadas. Yo les prometo que yo voy a ser el primer día que voy a inspeccionar la cárcel, la vamos a abrir al Comité Internacional de Cruz Roja para que vayan a ver todo lo que ha sucedido en todo este tiempo, y de ahí se van a deducir responsabilidades. Y mira, Francisco, yo me comprometo que si los salvadoreños me eligen presidente, en los primeros 6 meses, además de detener la catástrofe económica que vamos a encontrar y de enrumbar el país en un estado de derecho, vamos a poner bastantes recursos del Estado y con nuestros países aliados. Y a los 6 meses vamos a rendir un informe preliminar sobre todo lo que hemos encontrado. Les aseguro que vamos a encontrar tanta corrupción en el gobierno actual que les va a sorprender que el presidente actual va a terminar siendo el peor presidente de la historia de El Salvador. ¿Por qué? Porque hasta que salen se va a ver todo lo que dejaron, todo lo que hicieron, y por qué han decretado reserva de 7 años para todas las decisiones, para todos los gastos. Eso les prometo que a los 6 meses en el informe preliminar lo van a ver y se van a sorprender de lo que van a encontrar. Queda grabado eso. 6 meses, ha dicho Luis Parada. Vamos a revisar si él llega a la presidencia y le podemos exigir, porque de eso se trata. Todo lo que le prometen, aún cuando son el candidato a alcalde de su localidad, que le pasan dejando una publicidad, un tríptico, un papel, usted guárdelos y al final dígale, mire, ¿y de esto cuánto me cumplió? Nada, entonces no se vuelven a elegir. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final. Gracias por continuar con nosotros. No nos alcanzó el tiempo, tengo muy poco para compartir con ustedes. Luis Parada, sin duda, esto provoca de que próximamente nos volvamos a ver con Luis Parada y hablemos un poco más amplio también de la campaña que se ha tenido, que ha sido muy atípica. Para nada hemos visto campañas así, donde no hay recurso económico, se está luchando contra el poder del Estado también y el recurso del Estado y en fin. Luis Parada, sus palabras de despedida en esta noche. Gracias, Francisco. Ha sido un placer estar contigo conversando sobre estos hechos de actualidad y va a ser un inmenso gusto estar contigo próximamente para hablar sobre la campaña. Yo nuevamente quiero reiterar el llamado a todas las personas, todos los salvadoreños. Mi propósito de estar acá es hacerles ver que esta elección es la elección más importante que ha habido en la historia de El Salvador, y que de esta elección que está en las manos de cada votante va a depender si El Salvador continúa siendo una república que va a vivir bajo un Estado de Derecho, donde el poder va a ser limitado, donde la gente va a continuar teniendo derechos ciudadanos, o va a ser una dictadura. Y eso le va a impactar en todo aspecto de su vida. Así es que mi propósito es instarnos desde ya a todos los salvadoreños que no se queden en sus casas sin votar el 4 de febrero, que salgan, pero que voten por el candidato presidencial y por el candidato a diputado que se haya ganado su confianza. Por una sola persona, pero que se haya ganado su confianza. Porque de eso va a depender el resto de su vida y el resto de la vida de sus hijos. Muchas gracias, Francisco, y eso es mi mensaje final, y ojalá que nos veamos pronto. Sin duda nos veremos pronto. Como decía el candidato, a la hora que usted está frente a su papeleta, las 4 que va a tener en esta oportunidad, usted decida si le da continuidad al alcalde, al diputado, a los del Parlamento Centroamericano y por supuesto al presidente también, o si le da la oportunidad a alguien nuevo, con propuestas como las que ha hecho Luis Parada, con la visión de país, con el estudio que tiene Luis Parada, u otro candidato. Pero eso está de su lado. En ese momento nadie lo está viendo, nadie sabrá realmente por quién usted votó, y ahí tiene que hacer la diferencia. ¿Le dará la oportunidad de cambio al país? No sé, piénsalo. Buenas noches, qué gusto que nos hayan acompañado. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles, 8 de la noche, los espero acá
en Agape TV, Canal 8 y por supuesto en 106.9 FM Radio. Buenas noches.